Gracias por continuar con nosotros. Estamos en el día lunes ya 26 de octubre, y como todos los días vamos a conversar de temas de muchísima actualidad aquí en el espacio de la entrevista de Hechos AM. Como le veníamos anunciando, hoy vamos a conversar con el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya. Hay diversos puntos que tratar con él y conocer pues sus opiniones y sus evaluaciones. Recordemos que el 30 de septiembre el Ejecutivo presentó el proyecto de presupuesto general de la Nación 2021 y de hecho pues hace unos días, hace una semana ya exactamente, comenzaron pues los análisis en la Asamblea Legislativa. Si bien algunos partidos políticos no se han mostrado, digamos, cerrados a una posible aprobación del presupuesto, dicen que quieren explicaciones minuciosas de cada una de las cifras contenidas en este documento presentado por el Ejecutivo. Vamos a poner algunos hechos en contexto y luego saludamos pues a nuestro invitado de hoy. El ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, afirmó este viernes que la construcción del paso fronterizo El Amatillo en La Unión lleva un 45% de avance. La obra inició en julio de 2019. Zelaya indicó que la construcción en el paso fronterizo tiene una inversión de $17 millones. Además, afirmó que ya han rehabilitado 7.1 kilómetros de calle con una inversión aproximada de $7.1 millones. El ministro Zelaya agradeció el papel que ha jugado Fomilenio 2, siendo un socio estratégico para el país. En diciembre del año pasado, Fomilenio 2 firmó un contrato para modernizar el paso fronterizo de La Unión por una inversión de $15.5 millones. Según estimaciones brindadas por el ministro de Hacienda, por el paso fronterizo de El Amatillo pasa el 40% del comercio regional. La inversión aportada por Fomilenio 2 también incluye la construcción de 3 edificaciones que se utilizarán para la administración, gestión y revisión física de los medios de transporte y habitaciones para descanso de los funcionarios. Esta mañana conversaremos sobre este y otros temas con el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya. Bienvenidos a la entrevista de Hechos AM. Así es, esta mañana de lunes, en ese inicio de semana, le damos los buenos días al señor ministro de Hacienda. Ministro, bienvenido una vez más a este espacio. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Manuel. Gracias por la invitación a tu entrevista. Pues y también muy buenos días a todos los salvadoreños y amigos que nos sintonizan desde sus hogares, y con mucho gusto vamos a abordar las temáticas hacendarias que pues nuestra población en este momento, me imagino, está expectante, porque justamente nos encontramos, como tú muy bien lo decías, en la etapa del año donde ya estamos en las discusiones del presupuesto general de la Nación, y sin duda es una temática que nos concierne a todos los salvadoreños. Ministro, comencemos evaluando qué es lo que está ocurriendo una vez más con el pago de salarios a los empleados legislativos. Según hemos entendido, hoy ya son 6 días que pues no se les ha pagado el salario de los empleados, y bueno, hay una situación ahí que ya los empleados han comenzado pues a expresar su opinión respecto a lo que está ocurriendo, pero usted es el encargado en este caso de las finanzas y de las transferencias que se hacen a ese órgano de Estado. Sí, bueno, Manuel, hay que ser sinceros y hay que decir, bueno, no hay 6 días de atraso, la verdad, o sea, el Ministerio de Hacienda realiza un calendario de pagos para las instituciones del Estado, y nosotros hemos dicho que hay un cierto nivel de priorización también en ese calendario de pagos, pues, porque creemos que lo primordial es nuestro personal de primera línea y aquellos que están trabajando de manera directa en la emergencia. Y luego hay un segundo tramo de pagos que es para aquel personal que no está, digamos, trabajando de manera directa en la emergencia, pero nosotros sí le vamos a realizar el pago. Nosotros nunca hemos dicho que vamos a caer en desacato de la sentencia de la Sala. Hay que recordar que la Sala de lo Constitucional ordenó mediante una medida cautelar que debemos pagarle el salario a los diputados. Entonces nosotros no vamos a caer en desacato, se les va a realizar el pago, pero pues el mes todavía no ha terminado, Manuel. Estamos esperando la recaudación necesaria, ya pues en el momento adecuado se les va a realizar su pago, pero van a tener su pago mensual. Nunca hemos dicho nosotros que no les vamos a pagar, ¿verdad? Ministro, ¿cómo están las finanzas en este momento? Considerando, digamos, la evaluación que estamos haciendo, usted dice, bueno, que tenemos que terminar el mes para ver cómo está la recaudación y proceder pues a hacer los pagos y las obligaciones pertinentes. Sí, Manuel, yo creo que es necesario que nuestra población sepa de que en este momento nosotros seguimos esperando la restitución de los ingresos perdidos por COVID-19 de parte de la Asamblea Legislativa. En este momento son cerca de 447 millones los que tienen entrampados en la Comisión de Hacienda sin darle dictamen favorable o desfavorable, porque no dicen cómo van a votar, y una vez ellos hayan realizado
estas restituciones de los ingresos, pues nosotros tenemos mayores recursos para hacer frente a las necesidades que estamos teniendo durante la emergencia por COVID-19. Hay que recordar, Manuel, que la emergencia en sí no ha terminado, pues incluso no hemos salido de la etapa sanitaria para empezar con la etapa de la reactivación económica completamente, pues ya lanzamos el fideicomiso nosotros por 600 millones para las MIPYMES y para las medianas empresas, pero es necesario que termine la fase sanitaria para saber cuál va a ser también el alcance que va a tener dentro de nuestra economía el impacto de COVID-19. Entonces, los diputados siguen todavía sin restituir nuestros ingresos, pero sí siguen exigiendo que tengamos erogaciones. Por ejemplo, yo no veo que dejen de exigir el FODES, pero no restituyen los ingresos. Yo no veo que dejen de exigir sus salarios, pero no restituyen los ingresos. Entonces, nosotros necesitamos que ellos tomen conciencia de que esta situación de la caja fiscal en este momento necesita de una inyección de financiamiento y estamos a la espera todavía para que realicen esas asignaciones. El día jueves nosotros presentamos 2 piezas de correspondencia en la Asamblea Legislativa. Una en el sentido de que se asignen los 52.6 millones que quedaron pendientes de asignar del crédito 5046 del BID. Y la segunda es para reasignar o dar una asignación diferente a los destinos indicativos del préstamo 5046. ¿Por qué? Porque hay que recordar que el préstamo 5036 mantenía por ejemplo, para veteranos 12 millones adicionales, pero ellos ya asignaron 52, entonces en el préstamo 5036 se asignó el total de lo que se necesitaba para terminar el año para los señores veteranos y excombatientes. Entonces ya ese destino indicativo en el crédito 5036 dejó de tener vigencia. Así que el día jueves, por eso, nosotros presentamos esta pieza de correspondencia en la que le decimos a la Asamblea que vamos a darle otro destino a el crédito como del BID, ¿verdad? Ministro, pero ¿qué dice usted, por ejemplo, a quien pues le señala de querer presionar el Ejecutivo a través de, digamos, con el tema de los salarios a la Asamblea Legislativa, eso que es una forma de ejercer algún tipo de presión sobre los diputados? Vea, Manuel, yo no quisiera pensar que no hay mayor presión que las necesidades de nuestro pueblo. Si las necesidades de nuestro pueblo no son una presión suficiente para un funcionario público, yo creo que estar pensando que por su salario se van a obligar a votar, pues no creo que tenga ninguna lógica. Para mí, ver a nuestras viveristas llorando en las instalaciones de la Asamblea Legislativa porque iban a perder sus casas, porque les iban a embargar algunos de sus bienes porque ya no tenían cómo pagar los créditos, eso, yo creo que esa presión, esa necesidad ahí latente, vista en los rostros de estas personas, yo no creo que pueda ser la mejor presión, pues, o sea, todos los funcionarios públicos estamos obligados a trabajar en beneficio de las necesidades de nuestra gente, pero nuestros productores agrícolas no han visto la mano de los diputados, nuestros microempresarios no han visto la ayuda de los señores diputados, porque si no es que nosotros implementamos el fideicomiso de manera rápida, todavía incluso algunos dijeron que era ilegal, que eso no se puede, han estado ahí casi que rebatiendo y pidiendo que el fideicomiso o los fondos del fideicomiso no se le entreguen a los micros y pequeños empresarios. Hay una lógica, Manuel, que yo la considero una lógica perversa. Por un lado se nos critica y se nos decía, nunca pusieron a disposición los fondos del fideicomiso. Nosotros presentamos la iniciativa por 354 millones en la Comisión de Hacienda y nunca le dieron asignación presupuestaria. Yo fui a discutir esa asignación el 24 de agosto. En vista de que ellos no dieron soluciones, en conjunto con el presidente Bukele, buscamos una salida y implementamos el fideicomiso. Cuando el fideicomiso se implementó, entonces ellos empezaron a criticar que había un desfase. Yo escuché que había un desfase entre el periodo de colocación de los CETES y el periodo de colocación de los créditos. O sea, no entienden que son dos instrumentos totalmente distintos y que no son vinculantes de manera directa. Un CETE con un fideicomiso, pues, o con un crédito para MIPYMES. Entonces, pero se nos empezó a criticar y algunos de los diputados hasta han dicho que eso es ilegal. O sea, cuando ellos dicen que eso es ilegal, esto implica que los microempresarios que ya recibieron su dinero para poder pagar las 4 medioplanillas
que el presidente Bukele pidió que se les pagaran, entonces ellos en este momento tendrían que devolver el dinero si eso es ilegal. Entonces esa es la lógica con la que se nos ha estado criticando la reactivación económica. Y los señores diputados se han mantenido así durante la emergencia por COVID-19. Dios no lo quiera, Manuel, y tengamos una segunda ola de contagios, pues, y ojalá que ellos no vayan a tener esta misma actitud, porque entonces lo único que van a hacer es sacrificar la vida del pueblo salvadoreño. ¿Considera usted, ministro, que no hay ningún problema de que el fideicomiso se haya pagado con deuda de corto plazo? No, es que hay que entender, una cosa es el fideicomiso, que es un vehículo bien distinto a la caja fiscal, claro. ¿Sí? O sea, son dos cosas totalmente distintas. De hecho, nosotros pudimos haber financiado con otra fuente, con recursos propios, por ejemplo, sí, el fideicomiso, y eso no genera ningún problema. Pudiéramos haber financiado, pues no lo íbamos a hacer con letes porque es deuda de corto plazo, pues, y no es deuda soberana, pero bien se podía hacer. O sea, la fuente de el fideicomiso establece una fuente de financiamiento ante la caída de ingresos, pero no quiere decir que no se pueda constituir un fideicomiso con otro tipo de ingresos, o que tienen que calzar exactamente los tiempos de colocación de los títulos en el mercado internacional con la colocación de los créditos como tal. Así que no existe ningún tipo de problema en ese sentido. Manuel, nosotros somos respetuosos de la Constitución, somos respetuosos de la legislación salvadoreña y en tal sentido actuamos bajo el marco de la ley. Ministro, comenzaron los análisis del presupuesto general de la Nación para 2021 y vimos pues su comparecencia ante la Comisión de Hacienda y que no fue de todo, digamos, cordial, sino que hubo hasta cierto punto un poco de tensión. Incluso en algún momento usted le decía a uno de los diputados que amarrados no lo van a ver llegar a la Asamblea Legislativa, esto cuando le reclamaban pues su no comparecencia ante otra comisión que lo había citado antes. Sí, bueno, el día lunes yo asistí a la Comisión de Hacienda y Especial de Presupuesto con la mejor intención de discutir el presupuesto general de la Nación. Y yo se los decía, desde el inicio ellos pidieron que yo no realizara la presentación. De hecho, se estaba tratando de votar o alguien introdujo una moción para que yo no pudiera realizar la presentación del presupuesto general de la Nación. Entonces uno dice, bueno, ¿y aquí para qué me invitaron entonces? O sea, ¿para qué me mandan una nota diciendo que quieren que venga, que haga la presentación y que discutamos sobre el presupuesto general de la Nación? Y después nos dicen que no vamos a poder realizar la presentación porque ellos querían que presentáramos una declaración jurada, ¿verdad? La cual en este momento no es requisito presentar, ¿verdad? Porque la ley de responsabilidad fiscal se ha encontrado suspendida. Entonces, justamente yo les decía que eso no era ningún impedimento para que yo pudiera realizar la presentación del presupuesto. Así que ellos empezaron con algunos argumentos y uno de esos argumentos fueron los del diputado Rodolfo Parker, claro, que él aducía que yo había violado la Constitución 4 veces. Entonces yo le respondí a él que no soy yo al que han investigado o a que ha aparecido mencionado en algún juicio en España. Yo jamás he sido acusado de ningún crimen y bueno, lo vuelvo a reiterar también para la población salvadoreña, nunca me han acusado de ningún crimen. Y con tal categoría se lo dije, Manuel, no porque esto para generar fricción ni para generar pleitos, sino simplemente porque es la verdad. Pero, ¿verdad? ¿Cuál es el panorama, ministro, que ve usted en este proceso de aprobación? Por lo que vemos, pues esto es lo que nos indica que las discusiones van a ser un tanto largas y las situaciones que van a surgir ahí, pues muchas veces se van a alejar incluso de las cifras que contiene el presupuesto. Bueno, no creo, yo espero que las discusiones no se hagan largas, Manuel, por una simple razón. Porque nuestro pueblo está esperando soluciones. Nuestra gente en este momento necesita soluciones, necesita predictibilidad, necesita certeza, necesita saber que hay un gobierno y hay un Estado que los protege ante la amenaza de la emergencia por el virus y evidentemente saber que el presupuesto general de la Nación va a ser aprobado le va a dar seguridad a nuestros policías de que sus bonos están cubiertos. Le va a dar seguridad de que van a tener un incremento en nuestros policías y nuestra Fuerza Armada de $100, tal como lo ha anunciado el presidente Bukele para el próximo año. A nuestros maestros y a nuestro personal administrativo del Ministerio de Educación le va a dar certeza de que van a recibir también ese incremento de $100 para el próximo año y que además de eso, ¿verdad?, vamos a mantener los beneficios que actualmente tienen.
Adicional, también nuestros niños deben saber si vamos a poder entregar el paquete de computadoras que hemos dicho, que vamos a entregar una computadora para cada niño. Eso depende de la decisión de los diputados. Nuestras enfermeras y médicos que fueron contratados durante la emergencia por COVID-19 necesitan certeza de que van a tener para el próximo año una plaza fija y que van a mantener los beneficios como empleados que han tenido hasta el momento. Porque ellos no se quieren regresar después de la emergencia a volver a ser desempleados, Manuel. Y yo lo he dicho en varias ocasiones, como Estado salvadoreño es lo mínimo que podemos hacer. Hemos pasado toda la emergencia llamándoles héroes, 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 pero ¿qué es lo que pasa? Los diputados cuando van a votar les niegan siempre sistemáticamente sus votos. Así pasó con el presupuesto del Hospital El Salvador, que solo aprobaron 15.5 millones. 15.4 millones, cuando nosotros habíamos pedido 30 millones para el Hospital El Salvador. Solo aprobaron el presupuesto para las plazas y no aprobaron medicamentos ni insumos médicos. Así que nuestros médicos del Hospital El Salvador lo que ellos querían es que llegaran a trabajar, pero que no tuvieran trajes de protección, que no tuvieran mascarillas, que no tuvieran guantes. Entonces, ¿a qué los mandaban? A contagiarse. Entonces, eso nosotros no lo vamos a permitir. Y así que hemos atendido, por lo menos estos meses, ¿verdad? Estos 2 o 3 meses, hemos atendido con el gasto, con el presupuesto ordinario, hemos atendido el gasto del Hospital El Salvador, pero es necesario que hoy ya asignen presupuesto. Así que es necesario que el presupuesto general de la Nación se apruebe en tiempo y que además, ¿verdad? Le demos claridad a nuestra gente de qué es lo que va a suceder. La gente que vive en zonas de riesgo necesita que le demos certeza si vamos a poder intervenir las cárcavas. Ahí están los fondos. La gente que vive en algunas comunidades con índices de inseguridad necesita que podamos seguir interviniendo con el Plan Control Territorial. Qué buenos resultados nos ha dado el Plan Control Territorial. Yo se lo compartí al señor Alejandro Werner, al jefe del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional. Le compartíamos los resultados que habíamos tenido y decía, vean, me complace mucho saber cómo han ayudado a reducir la violencia, cómo se han reducido los niveles de extorsión en el país. Eso va a ser el detonante de la inversión pública y de la inversión extranjera directa en El Salvador. Entonces, nosotros creemos, Manuel, que es necesario que se le dé certeza a nuestra gente. Y esa certeza viene de una votación y de una discusión adecuada en la Comisión de Hacienda y Especial de Presupuesto. Ministro, como decíamos, obviamente, pues en la Asamblea Legislativa, cuando se discute un documento como el Presupuesto General de la Nación, hay diferentes puntos de vista, hay diferentes, digamos, posiciones, opiniones que se generan. Algunos diputados dicen que las cifras que ha presentado Hacienda están un tanto infladas. Por ejemplo, ellos decían, las expectativas de crecimiento más allá del 4% les parecen hasta cierto punto un tanto exageradas, porque El Salvador, sin pandemia, apenas ha logrado crecer a un 2.5%. Entonces decían, ¿dónde está, digamos, la base para decir que El Salvador va a crecer tanto y que puede lograr, digamos, las proyecciones que están contenidas en el Presupuesto General de la Nación 2021? Sí, bueno, Manuel, lo importante aquí es decir que nosotros no hemos dicho que vamos a crecer más allá del 4%, ¿verdad? El Banco Central de Reserva dice que vamos a crecer un 3.9%, ¿sí? Y esa es la proyección que nosotros hemos usado en el Presupuesto General de la Nación, 3.9%. ¿Quiénes son los que dicen que vamos a crecer más del 4%? Porque esto es lo interesante. Sí. Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, Fitch Ratings, el BID. Bueno, el Banco Mundial dice que vamos a crecer un 4%. El BID dice que vamos a crecer un 4.1%. Perdón, Banco Mundial 4.9%, Fondo Monetario Internacional 4.0%. El BID dice que vamos a crecer un 4.1% y Fitch Ratings, que es una calificadora de riesgo, dice que vamos a crecer un 5%, Manuel. Entonces, nosotros como país o nosotros como Ministerio de Hacienda hemos utilizado la proyección más conservadora de crecimiento económico, de todas, porque creemos que hay que ser responsables también con esto, no podemos sobreestimar el crecimiento económico. Entonces, hemos usado la proyección más conservadora. ¿Quiénes dicen que vamos a crecer más? Los organismos internacionales, que son organismos serios, que no se van a prestar a maquillar nada, ¿verdad? Yo lo decía un tanto en son de broma en la Asamblea Legislativa, pero también con la seriedad que el tema lo amerita. Yo decía, nosotros no maquillamos.
porque algunos diputados se dieron a la tarea de decir que nosotros estábamos inflando las cifras. Yo les decía, miren, ¿qué es lo que pasa? Arena y el FMLN durante sus gobiernos nunca combatieron la evasión fiscal y por eso no obtenían ingresos resultados del combate a la evasión. Nosotros, en la presidencia de Nayib Bukele, hemos empezado a combatir la evasión fiscal casi que desde el primer momento en que nos juramentaron. Yo lancé, todavía era viceministro, Manuel, y creo que tuve la oportunidad de discutir contigo, estar contigo en una entrevista, y hablamos sobre el plan antievasión. Eso fue el 3 de octubre, el día que nosotros lo lanzamos. De hecho, estamos casi en los últimos días del aniversario, ¿verdad?, del plan antievasión, pero que nos ha dado muy buenos resultados. Y ahora, Manuel, el tiempo nos da la razón. La CEPAL ha dicho que América Latina solo va a salir de la crisis económica con un gran paquete de inversión pública, prioritariamente en salud, educación y tecnologías de la información. A eso sumémosle, en el caso de El Salvador, la seguridad. Pero que además de eso, de esta política de inversión pública, también se necesita que se combata la evasión de manera frontal. El Salvador tiene la ventaja de que ya lo estaba haciendo antes de la emergencia. Ministro, sobre este punto, cuando usted dice que necesita un gran paquete de inversión pública, algunos legisladores dicen que no veían por ningún lado la palabra austeridad en medio del plan de gastos presentado para 2021. Consideraban ellos de que habían algunas áreas en las que se podían hacer algunos recortes, decían, y donde pues se habían, se podían hacer gastos, digamos, un tanto menores a los proyectados en el plan que ustedes presentaron el 30 de septiembre. ¿Qué dice usted cuando en la Asamblea pues se empiezan a poner, digamos, un tanto buscando que se hable de austeridad en el presupuesto? Sí, esto es otra de las cosas interesantes, Manuel. La semana pasada, CEPAL también sacó un paper, y yo se los decía ahí en la Comisión de Hacienda, miren, este es el título del paper, ¿verdad? Pero sí, dentro del paper de investigación de la CEPAL, también decía algo muy interesante, decía, austeridad no es posible, se necesita política expansiva del gasto. ¿Por qué? Porque cuando tú estás en un contexto de crisis, ¿sí?, lo que se hace no es recortar gastos, sino ampliarlo un poco. ¿Por qué? Porque eso te reactiva tanto el consumo como la inversión, ¿verdad? Sí. Si Estados Unidos en la crisis de 1929 no hubiera contado con John Maynard Keynes, ¿verdad?, que es el médico de la economía, Estados Unidos no hubiera descubierto que la única forma de salir de las crisis es mediante la inversión. Si uno en momentos de crisis guarda todo su liquidez o guarda todo el dinero que tiene, lo único que hace es alargar la crisis. ¿Qué es lo que tú necesitas? Sacar ese dinero que tenés, invertirlo en la economía, establecer un adecuado plan de recuperación económica y luego esa plata vuelve a tu mismo bolsillo porque lo estás poniendo a producir. Entonces, ¿cómo viene a regresar esta inversión pública a las arcas del Estado salvadoreño? Pues a través del pago de impuestos. ¿Por qué? Nosotros en este momento le vamos a dar a las empresas un crédito, ¿sí?, para que vuelva a funcionar. Esta empresa se va a poder reactivar, va a poder volver a contratar a sus empleados, va a poder empezar a vender nuevamente y por ende va a facturar. Cuando facture, le va a tener que enterar impuestos al Ministerio de Hacienda. Pero además de eso, además de pagar impuestos en el Ministerio de Hacienda, también va a ir a pagar su crédito, va a ir pagando poco a poco su crédito. Entonces, recuperamos la plata del fideicomiso por un lado, y además de eso, recuperamos la parte de los impuestos que no hubiéramos percibido si esta empresa hubiera continuado cerrada. Entonces, así funciona una recuperación económica, digamos en términos simples o en términos sencillos. Pero, ¿qué es lo que pasa si nosotros guardamos la plata? Esa empresa jamás va a abrir, Manuel. No va a volver a abrir, así que es cierto, no vas a gastar lo del fideicomiso, ¿sí? Te lo vas a ahorrar. Pero tampoco vas a percibir impuestos de esa empresa ya nunca más, porque la empresa habrá quebrado y no se va a volver a abrir. Entonces, esa es la dinámica con la que se sale de las crisis y esas son las políticas anticíclicas que nosotros estamos implementando en este momento en la presidencia del presidente Bukele.
Ministro, me gustaría también que nos amplíe usted sobre las proyecciones de recaudación de IVA. Ustedes en el presupuesto hablan de unos 2.643.4 millones y uno de los puntos que se cuestionaba era que esto era 300 millones más que en 2020. Digamos, ¿cuál es, o por lo menos que la proyección de 2020? Digamos, tal vez si nos explica, ministro. Hay una parte que evidentemente viene del plan antievasión, ¿verdad? Una Claro. de las áreas que más han aportado para el plan antievasión es la parte del IVA. Nosotros hemos tenido planes de fedatarios, ¿verdad? Y de puntos fijos en diferentes lugares del país y esto ha aportado muchísimo a la recaudación, ¿verdad? Pero también aunado a esto hay que recordar que hay una serie de cosas que nuestro país no ha estado consumiendo. Por ejemplo, en la reapertura económica, creo que tal vez nuestros televidentes no nos dejarán mentir, Manuel, y creo que mucha gente lo primero que hizo fue, al salir de su casa, de la cuarentena, fue ir a comprar ropa. ¿Y por qué? Porque tenía mucho tiempo de no comprar ropa. O sea, y lo digo esto como experiencia cotidiana, tal vez tenía mucho tiempo de no comprar ropa, o a sus hijos, a los niños más pequeños, ya no les quedaba la ropa. Entonces fueron y compraron prendas, ¿verdad? Entonces ese nivel de consumo le da otro salto que está incluido en las proyecciones de crecimiento. Además también el crecimiento natural de la economía, ¿verdad? Así que nuestras proyecciones del IVA son certeras, son adecuadas, pero como yo lo he dicho siempre, los gobiernos o las personas que han estado en gobiernos de Arena o del FMLN, que muchos de los miembros de la comisión política fueron parte de gobiernos de Arena. Por ejemplo, nadie puede negar que Rodrigo Ávila, que es miembro de la comisión de presupuesto, era el director de la policía en los gobiernos de Arena. Nadie puede negar que Margarita Escobar fue parte también de los gobiernos de Arena. Entonces yo les decía que Yancy Urbina fue parte de los gobiernos del FMLN, todos las recordamos que fueron parte de ahí. Entonces yo les decía, mire, en gobiernos anteriores nunca se ha combatido la evasión. Entonces por eso es que algunos de ustedes no entienden la lógica de cómo se combate la evasión fiscal. Entonces, si hay algo que nosotros sabemos hacer es combatir la evasión fiscal. Nuestra prioridad siempre ha sido, yo te lo decía a ti en mi primera entrevista como ministro, Manuel, mi gestión va a estar orientada al ingreso. ¿Por qué? Porque yo tengo una formación, digamos, en la parte del ingreso, o mi mayor experiencia es en la parte del ingreso tributario como tal. Entonces, mi gestión va a estar muy orientada a gestionar de manera adecuada los ingresos y sobre todo combatir la evasión fiscal. Esta semana que viene vamos a lanzar ya la unidad que va a luchar contra la evasión fiscal que proviene de paraísos fiscales, valga la redundancia, sí. Pero es algo que de verdad que es una deuda histórica en este país y de ahí es donde vienen esos incrementos del IVA para el próximo año en la recaudación. Manuel, no vamos a incrementar impuestos como algunos los están especulando. No lo vamos a hacer. Lo único que vamos a hacer es que vamos a combatir a aquellos que no pagan los impuestos actuales. Ministro, tal vez si nos habla un poco más sobre esta unidad, porque definitivamente pues despierta mucho interés. Hemos visto que cada jueves ustedes presentan a la Fiscalía nuevos casos sobre temas de evasión, pero digamos, ¿cuál sería, digamos, la columna vertebral de esta nueva unidad o de esta unidad que usted nos está pues mencionando? Vean, esta unidad va a ser una mezcla de inteligencia fiscal, ¿verdad? Con estudios tributarios. Nosotros actualmente contamos con la unidad de estudios tributarios, estamos implementando algunas adecuaciones en materia de inteligencia fiscal, intercambio de información. De hecho, yo participé el año pasado yo participé de la reunión o el simposio anual para intercambio de información con fines tributarios de la OCDE, sí, en París. Entonces, ahí se trazaron muchísimos planes para intercambio de información financiera y fiscal, sobre todo aquella que está relacionada con operaciones en paraísos fiscales. Estos regímenes son regímenes perniciosos, ¿verdad?, que han dañado mucho las economías, puesto que toda aquella plata que no tributa en un país, pues son las escuelas que nos faltan. Sí. Son justamente nuestros implementos de policías que nos faltan. Entonces, esta unidad se va a encargar específicamente de monitorear todas aquellas operaciones que tienen empresas salvadoreñas,
¿verdad?, con paraísos fiscales. Esta información ahí ha estado siempre en el Ministerio de Hacienda. Hay un informe que se presenta, que es el informe de partes relacionadas y operaciones con sujetos no domiciliados, sí, ¿verdad?, que esto lo que hace es decir, yo, Alejandro Zelaya, tuve una operación con una empresa que está domiciliada en Gran Caimán, por ejemplo, sí, o en las Seychelles, o en Turcas y Caicos, ¿verdad?, que son regímenes con baja o nula tributación. Entonces nosotros empezamos a revisar si la operación está bien documentada, pues no hay ningún problema, pero en aquellos casos en los que no está bien documentada o utilizan la figura de Transaction Advisory cuando realmente no se da la prestación del servicio, pues ya eso, el artículo 249 del Código Penal dice que es simulación de operaciones y que está penado con una pena de 6 a 9 años de prisión, ¿verdad? Nosotros no queremos llegar a usar esas herramientas, Manuel. Lo único que nosotros queremos es que todos nuestros contribuyentes paguen adecuadamente sus impuestos, ¿verdad?, y no tener que usar las medidas de prejudicialidad como lo que hemos estado haciendo en la Fiscalía General de la República. Algunos me dicen, mira, pero es que están siendo demasiado duros. Sí, yo no quisiera ser duro, yo no quisiera ser tan fuerte digamos, en esta lucha, pero si evidentemente hay malos empresarios que no quieren seguir pagando sus impuestos y que quieren mantenerse así como se mantuvieron en los gobiernos de Arena y del FMLN, donde no pagaban nada, nosotros no podemos hacer más, tenemos que ser duros. Es una obligación. El artículo 23 del Código Tributario no me dice, no le dice, mire, Ministerio de Hacienda, si usted quiere, vaya y presente el aviso en la Fiscalía General de la República. No dice, si usted lo desea o usted cree que es conveniente, vaya y presente el aviso. No, a nosotros nos obliga que si en la realización de una auditoría yo encuentro un indicio de cometimiento de delito, tengo que ir corriendo a la Fiscalía y poner el aviso, porque alguien está cometiendo un delito. No tengo la opción de decidir si lo cometió o no lo cometió. Si encontré un indicio necesario, se lo llevo a la Fiscalía y es la Fiscalía la que inicia una investigación y si hay indicios fuertes, va y presenta la solicitud ante el juez respectivo para que se realicen, ¿verdad?, las capturas y las diligencias necesarias para que el contribuyente vaya también y presente sus pruebas ante el juez. Nosotros no tenemos ningún problema, ¿verdad?, con que se nos presenten pruebas de descargo y todo lo demás, claro, pero hay malos empresarios que ya se acostumbraron a no pagar impuestos y con esos nosotros no vamos a ser tolerantes, Manuel. Muy bien, vamos a hacer un espacio para comerciales, pero los invitamos a que sigan con nosotros. Tenemos más interrogantes para el señor ministro de Hacienda. Esto es el espacio de la entrevista de Hechos AM. Volvemos enseguida. Continuamos con el espacio de la entrevista de Hechos AM en este lunes 26 de octubre de 2020. Hoy nos acompaña el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya. Estamos hablando de diversos puntos que están pues en las agendas informativas diarias. Uno de estos, y que va a estar en los próximos días también, es el Presupuesto General de la Nación 2021. El gobierno lo presentó el 30 de septiembre y a la semana anterior comenzaron pues los análisis en la Asamblea, donde pues los diputados revisan cada una de las cifras contenidas en el proyecto de presupuesto. Ministro, uno de los puntos que llama la atención es el punto de discusión, digamos, respecto a la emisión de deuda para financiar el presupuesto, 1.342 millones. Hay quien dice que el colocar la deuda quizás no será un problema, pero sí tal vez el costo que esta deuda puede tener en determinado momento, los intereses a los que se pueda, digamos, obtener esta deuda. Bueno, Manuel, creo que debo ser sincero y pues, ¿verdad?, al igual que todos en el Ejecutivo, pues estamos preocupados por la salud de las finanzas del país. O sea, yo hubiera querido no recibir un 70% de endeudamiento externo del PIB en 2019. Claro. Yo hubiera querido no recibir una brecha no financiada de 1.200 millones para el presupuesto de 2019, porque con eso lo recibimos. 1.200 millones de brecha. Y no había COVID-19. En ese momento no había crisis. Nosotros sí. O sea, en el año 2020 nosotros bajamos una brecha de 1.200 millones, la bajamos a 645 millones. Los que no se preocuparon por el endeudamiento son varios de los mismos diputados que estuvieron en gobiernos de Arena y del FMLN, ¿verdad?, y que están ahí también, ahora son parte o son miembros de la Comisión de Hacienda y Especial de Presupuesto.
En ese momento no se preocuparon. En el año 2016, El Salvador entró a una ley que se llama Ley de Responsabilidad Fiscal. ¿Por qué? Por dos cosas. Uno, por el sobreendeudamiento al que lo estaban sometiendo al país los gobiernos del FMLN en ese momento, en el año 2016. Y dos, por la masa laboral del Estado, ¿verdad? Que no paraban las contrataciones de militantes, ¿verdad? Y algunos simpatizantes de los partidos. Entonces, básicamente por esas dos razones se le implementó a este país una ley de responsabilidad fiscal. Nosotros lo que hemos hecho es que hemos venido bajando la deuda de manera responsable, bajando la brecha, perdón, de manera responsable y pagando los compromisos de gobiernos anteriores. Solo de deuda externa de gobiernos anteriores, este gobierno ha pagado 3.000 millones, más de 3.000 millones pagados de deuda de gobiernos anteriores. Y solo este año, solo en el año 2020, hemos pagado casi 950 millones de dólares en deuda que son de gobiernos anteriores. Y eso es importante que lo sepa la población. El endeudamiento de este país lo provocó Arena en cerca de 9.000 millones y lo provocó el FMLN en cerca de 9.000 millones. Nosotros asumimos el gobierno con una deuda externa muy cercana a los 19.000 millones de dólares, ¿verdad? Y o sea, los 1.000 millones adicionales provenían pues de los gobiernos un poco más atrás, pero ellos endeudaron al país, Manuel, y nosotros responsablemente hemos venido bajando, y ahora con la llegada de la emergencia por COVID-19, claro que nos tocó ir a buscar financiamiento. Si Estados Unidos salió al mercado a buscar financiamiento, Alemania también lo hizo Brasil, lo hizo México, lo hizo todo el mundo. En Centroamérica, Panamá optó por 4.000 millones de dólares. Costa Rica optó por 2.500 millones de dólares más el paquete adicional del Fondo Monetario Internacional de 1.700 millones. De hecho, que ha generado protestas, Manuel, en Costa Rica, porque claro, Costa Rica entró al programa del Fondo Monetario Internacional. Yo siempre creí que no era el momento adecuado para entrar, porque estaba en medio de la turbulencia de la crisis, ¿verdad? Debieron esperar un poquito más para entrar al programa de stand-by con el Fondo Monetario Internacional, pero entraron. Entonces, ¿qué es lo que les tocó? Sacaron un paquete de impuestos, para la población, al igual que lo está haciendo la Alcaldía de San Salvador en este momento, que va a incrementar impuestos. Según leí en una nota reciente, va a incrementar impuestos, el alcalde Mason va a incrementar impuestos a partir de estos días. Entonces, eso fue lo que más o menos leí en la nota. Nosotros no lo vamos a hacer. Entonces, pero en gobiernos anteriores no se preocuparon por el endeudamiento. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Incrementar los impuestos porque no querían combatir la evasión. Nosotros, como estamos combatiendo la evasión, eso permite que no vayamos a tener un incremento. Pero, como te digo, en contextos de crisis siempre tenés que optar por financiamiento. No hay otra forma en el cortísimo plazo de salir de las crisis como tal. ¿Por qué? Porque yo no puedo ir a decirle al microempresario que está con la empresa cerrada, a tocarle la puerta y decirle, mire señor, aquí vengo, y usted este mes, ¿por qué no ha facturado nada? Pues simple y sencillamente me va a decir, mire, no he tenido ninguna venta, ningún cliente ha venido a comprar, entonces no he facturado nada. No, de seguro usted está evadiendo y no le vamos a tratar así, porque sabemos que este es el contexto de la crisis, pues. Entonces, el financiamiento es necesario en este momento, Manuel, pero es importante aclarar que nosotros hemos orientado el presupuesto general de la Nación para infraestructura, para educación, para seguridad, para salud. Esa es la orientación que tiene el presupuesto general de la Nación. Mientras que en gobiernos anteriores se robaban el dinero, nosotros estamos llevando a un 5% del PIB el presupuesto general, a un 5% el presupuesto de educación. Nosotros estamos llevando a un 4% del PIB el presupuesto de salud. Nosotros estamos llevando a cerca de un 3% el presupuesto de seguridad. Eso no se hacía en gobiernos anteriores. Ministro, ¿cómo explica usted la lógica de salto del presupuesto, digamos, de este 2020 al de 2021? Por lo general, los presupuestos general de la Nación de El Salvador han venido pues dando saltos con incrementos cada año. En este presupuesto de 2021 hay un salto de por lo menos 1.000 millones con relación al presupuesto de este 2020. Sí,
Pero los presupuestos también han venido casi que así, Manuel. Incrementos de 700 millones, 800 millones, 900 millones de año con año. Claro. Este año, pues evidentemente, el año que viene está en la misma proyección de crecimiento de los ingresos del Fondo Monetario Internacional, del BID, del Banco Mundial, en esa misma proporción, incluso siendo la más conservadora, es la que nosotros hemos usado para el crecimiento económico del año que viene. Entonces, eso permite, ¿verdad?, realizar estas inversiones, o eso permite realizar un incremento en el presupuesto. ¿Por qué es necesario incrementar el presupuesto? Porque, como ya lo dijo la CEPAL, no vamos a salir de la crisis guardando el dinero, el poco dinero que tenemos, guardándolo en una caja fuerte y no sacándolo en este momento. En este momento tenemos que sacarlo y tenemos que meterlo a la economía para que empiece a girar nuevamente la rueda. Porque si no, Manuel, lo único que vamos a hacer es alargar la crisis económica en el sector privado. Y luego esa crisis económica del sector privado se va a trasladar a una nueva crisis del sector público, porque voy a tener demanda adicional del gasto y voy a seguir sin percibir ingresos porque las empresas van a continuar cerradas. Entonces, ¿qué necesitamos en este momento? Inyectar efectivo, que las empresas abran y luego que empiecen a facturar me van a ir a pagar impuestos y otra vez la rueda sigue girando. Ministro, tengo una declaración suya aquí que usted les daba en este caso y decía, yo ya prioricé todo lo que pude y recorté todo lo que pude. Sí. Cuando hablaba del presupuesto general de la Nación, que es de recordar que alcanza 7.453 millones de dólares para el año 2021. Tal vez si nos explica para que los ciudadanos entendamos esos, cuando usted dice yo ya recorté y prioricé todo lo que pude. Sí, vean, a nosotros se nos dijo que ellos querían austeridad. ¿Dónde nosotros hemos aplicado austeridad? En el plan de comunicaciones del órgano ejecutivo. Nosotros redujimos casi un 40% del presupuesto que tenía comunicaciones del Ejecutivo, se redujo de 22 millones a 14 millones, casi 8 millones. Y lo hablábamos con el presidente Bukele, y lo digo porque lo hablamos justamente con él, y con él se tomó la decisión. Y yo le decía, mira, presidente, estamos bastante topados con el tema del presupuesto, pues. Y digo eso porque eso fue justamente el término que yo utilicé. Le dije, estamos bastante topados con el tema de gasto en el presupuesto, entonces necesito empezar a recortar en algunas áreas. Y le dije, voy a recortar en comunicaciones. Entonces, él me dijo, mira, ¿y cómo vamos a hacer? Bueno, lo que vamos a hacer es que ahorita nos vamos a apretar el cinturón y le vamos a reducir un 40%. Bueno, me dijo, si hay que hacerlo, hagámoslo. Entonces, él me dijo, hagámoslo, reduzcamos presupuesto para comunicación. Pero eso sí, hay algo que me dijo el presidente, solo te voy a pedir una cosa. No vayas a tocar educación, salud, ¿verdad?, ni seguridad, que son nuestras áreas prioritarias. Démosle un presupuesto al pueblo. Eso fue lo que nos pidió el presidente y esas fueron las palabras literales que usó. Démosle un presupuesto al pueblo. Y así lo hemos orientado. Así que nosotros hemos recortado, Manuel, en áreas que no son prioritarias en este momento. Pero nosotros no le podemos decir que no a nuestros soldados, nosotros no le podemos decir que no a nuestros médicos que evidentemente van a estar más seguros con una plaza permanente. En Fosalud, por ejemplo, nunca se les había reconocido las nocturnidades a nuestras enfermeras y médicos, nunca se les pagaba el 25% adicional que la ley dice por trabajar de noche. Nosotros los hemos incluido este año, nosotros hemos incluido un programa de inversión en vivienda por 45 millones que contiene 3 proyectos. Uno que está dirigido para parejas jóvenes y madres jefas de hogar, otro que está dirigido a un sector más, digamos, de otro rango, bueno, ¿cómo decirlo?, de mayor edad, pues, de mayor edad, y hay un programa adicional que también se va a incluir a nuestra parte de la diáspora. Entonces, estos 3 programas, que en total suman 45 millones, 15 cada uno, nunca se habían ejecutado en gobiernos anteriores. ¿Por qué? Porque su prioridad era otra, Manuel. Así que nosotros sí hemos reducido dentro del presupuesto algunos rubros, pero también no nos olvidamos que la prioridad son nuestros niños, por ejemplo. Si nosotros entregamos una computadora o un dispositivo móvil, pero además de eso, también les enseñamos cómo usarlo,
le enseñamos a nuestros maestros cómo usar esos dispositivos, creo que vamos a estar cambiando la vida de nuestro país para siempre. O sea, esta inversión histórica que vamos a realizar por 214 millones en la entrega de computadoras para nuestros estudiantes, esto va a marcar un hito. Nosotros vimos cómo durante 10 años pasaron anunciando que iban a regalar unas computadoras que le llamaban lempitas, que eran, claro. Incluso hasta montaron una fábrica, que no sé qué pasó con la fábrica de computadoras de Zacatecoluca, ¿verdad? Porque allá se había establecido la inversión para esta fábrica. Entonces, no sabemos qué pasó. ¿Y se entregaron las computadoras? No se entregaron. Si dicen que en algunos eventos se les entregaban en los eventos y a la salida del evento les decían, mire, pero la computadora aquí déjela porque era solo simbólica. Entonces, ¿qué chiste tiene, pues? O sea, así no vamos a salir nunca de subdesarrollo. Ministro, tenemos que invertir en educación. Así que este gobierno está comprometido con esa inversión en educación y evidentemente tenemos que apostarle, ¿verdad?, a las futuras generaciones. Ministro, hay un ejercicio que obviamente seguramente ustedes en el Ejecutivo ya lo están haciendo. ¿Qué pasaría si el presupuesto 2021 no se aprueba a tiempo y tienen que comenzar a trabajar con la proyección de fondos de este 2020? Porque esto es lo que sucede cuando el presupuesto no se aprueba a tiempo. Vean, nosotros hemos, Manuel, trabajado en varios escenarios. Yo le he platicado al Fondo Monetario Internacional que hemos trabajado en 3 escenarios. Básicamente desde el más optimista hasta el más pesimista. El optimista es que obtenemos aprobación de los recursos al 31 de diciembre y de ahí pues el escenario menos optimista, que no nos lo aprueban y entra en vigencia el presupuesto 2020, le hacemos frente los primeros 2 o 3 meses del año. Cuando ya haya pasado la elección, pues vamos y tratamos de negociar con esta misma asamblea la aprobación del presupuesto. Y el tercer escenario es que aprueban el presupuesto general de la Nación 2021 hasta mayo, que es cuando asume la nueva Asamblea Legislativa, ¿verdad? Que esperamos tener una Asamblea Legislativa que esta vez sí luche por los ideales de nuestro pueblo y que esté en consonancia con las necesidades que tiene nuestra población en las comunidades. Pero, te decía, nosotros trabajamos con esos 3 escenarios. La Constitución de la República establece que de no aprobarse el presupuesto de un año, pues entra en vigencia el presupuesto del año anterior. Así que no habría ningún problema, se mantiene la operatividad del Estado, se mantienen los compromisos con nuestros inversionistas y se mantienen sobre todo los compromisos con nuestra población. Ahora bien, ministro, ¿cómo se están colando, digamos, los temas electorales en el tema presupuestario? ¿Se pueden colar en el tema presupuestario? ¿Cuál es el impacto que esto puede tener, digamos, en el factor finanzas, considerando de que obviamente en la Asamblea Legislativa pues ya están pues preparándose para una elección y los partidos políticos pues están trabajando en los diversos escenarios también que están surgiendo con, digamos, previo al 28 de febrero? Pero, digamos, ¿cómo ven ustedes esta situación que en determinado momento los temas de interés de país se puedan, digamos, mezclar con los temas de carácter electoral? Bueno, hay que recordar que la Asamblea Legislativa es un ente político, ¿verdad? De algo que yo tampoco pretendo desnaturalizarlo ni nada. Y sabemos que ellos en este momento están en una campaña electoral. El 30 de septiembre ya el Tribunal Supremo Electoral llamó a los partidos políticos y a los candidatos independientes a elecciones, ¿verdad? Ya para que se empiecen a llegar a inscribir y a llenar todos los requisitos de ley. Yo esperaría que los temas electorales no empañen la discusión del presupuesto y que nos centremos en una discusión técnica y sobre todo orientada a satisfacer las necesidades de nuestra población. Esa es la discusión que yo voy a ir a realizar en la Asamblea Legislativa. Claro, yo no puedo, como te decía, desnaturalizar a los diputados. Si ellos quieren hacer campaña política del presupuesto, pues no puedo yo obligarlos a no hacerlo, pero sí quisiera que nos centráramos en una discusión seria y que no ¿verdad?, generemos fricciones por un tema meramente electoral. Yo he dicho que a mí me daba la impresión, porque esto es una opinión muy personal, me da la impresión de que parte de su campaña o parte de la campaña de los diputados era bloquear al Ejecutivo, ¿verdad? Yo espero equivocarme, yo espero que en algún momento me digan los diputados, ya ve, ministro, usted se equivoca, aquí está el presupuesto general de la Nación aprobado, aquí está, ¿verdad?, la inversión en educación, la inversión en salud, la inversión en seguridad,
que el país necesita y que ustedes están orientando en el presupuesto general de la Nación, aquí está aprobado. Yo eso quisiera escuchar, Manuel, que nos lo dijeran. ¿Por qué? Porque de verdad hemos presentado un presupuesto responsable, un presupuesto, ¿verdad?, sobrio, que tiene unas proyecciones adecuadas y que mantiene una planificación prioritaria en las áreas que, como ya he dicho, son las más vulnerables en este momento. Pero, como tú bien lo dices, el periodo de elecciones ya está vigente y nosotros no podemos evitar que siempre hayan algunas discusiones que van a estar centradas bajo esa óptica, ¿verdad? Pero yo sí quiero recordarle a la población que yo no soy candidato a ningún puesto, ¿verdad? Así que mi discusión se va a centrar en los temas técnicos y en las soluciones a la población, a la gente, porque para ellos son los recursos. No son ni para los diputados, no son ni para el ministro, ¿verdad? Es para la población, es para nuestra gente y en eso, ese va a ser nuestro norte de discusión en la Asamblea Legislativa. Ministro, ¿qué está pasando con el tema de los fondos? Porque desde la asignación que se hizo de los 197 millones de un presupuesto de 250, que fue un dictamen parcial que aprobaron los diputados, pues ya no ha pasado absolutamente nada con aprobación de más fondos relacionados con la atención del rescate económico por la pandemia. ¿Hacia dónde va esto, ministro? Porque de pronto vemos también que desde la Asamblea Legislativa se cierran y ya no hay, por lo menos, avances en el tema fondos. Y hemos escuchado a diversos ministros, a diversos funcionarios del Ejecutivo, al mismo presidente hablando del tema de cómo se ha cerrado la llave de fondos para atender la situación de pandemia. ¿Cuál es el impacto que eso está teniendo, ministro? Sí, yo la última discusión que tuve sobre fondos COVID fue el 24 de agosto de este año. Y nuestra población sabe que la emergencia continúa. Nuestra población sabe que tenemos una amenaza de una segunda ola, Dios no lo quiera, y que llegue al país. Pero vamos a tener que pagar insumos médicos, vamos a tener que pagar medicamentos. Y los diputados van a seguirle negando los medicamentos al Hospital El Salvador, porque eso es lo que ha pasado. Ahorita medicamentos no le han dado al Hospital El Salvador. Yo he tenido que agarrar de gasto ordinario y ponerlo en los medicamentos del Hospital El Salvador porque ellos no quisieron dar dinero para los medicamentos, no quisieron dar dinero para el insumo. Es decir, si por los diputados fuera, en este momento, Hospital El Salvador no tendría oxígeno. Si por los diputados fuera, Hospital El Salvador en este momento no tendría ivermectinas para darle a los pacientes que están en un estado crítico en nuestras UCIs. Nuestros médicos no tendrían trajes de protección. Esa es la lógica de los diputados, porque le negaron los votos a los trajes de protección de nuestros médicos. Le negaron los votos a las mascarillas de nuestros médicos. Le negaron los votos a los guantes de nuestros médicos. ¿Qué es lo que quieren? Que se contagien y se nos mueran. No, nosotros no lo vamos a permitir. Por mucho odio que le tengan a nuestra gente, nosotros no lo vamos a permitir. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros? Ocupar el gasto ordinario y con eso pagar los gastos adicionales por COVID-19. Pero hemos pedido que se nos restituyan estos gastos ordinarios. Nosotros necesitamos recursos para seguir atendiendo la emergencia. A mí me sorprendía que el diputado Carlos Reyes decía, pero es que el estado de emergencia por COVID terminó en mayo, o en junio, decía, porque creo que el último estado de emergencia que entregó la Asamblea Legislativa venció el 16 de mayo, creo, si no mal recuerdo la fecha. Y del 16 de mayo hasta acá, ¿qué ha ocurrido? Del 16 de mayo hasta acá ya hay vacuna de COVID-19. Ya tenemos un tratamiento efectivo o eficaz al 100%. No, la OMS no ha dicho ninguna de esas dos cosas. Es más, Alemania está en este momento en toques de queda. España está en encierro. Bélgica otra vez se le están llenando las UCIs. Holanda igual. Suiza dijo que va a dejar de atender a pacientes mayores de 85 años. Que solo va a atender a aquellos que tengan mayores probabilidades de sobrevivir o de recuperarse. Cuando el presidente Bukele dijo que Italia había hecho un protocolo médico similar a este, mucha gente aquí decía exagerado, no sé qué, pero vean ahora, ahí tenemos a Honduras, muy cercano con una segunda ola, Guatemala igual, Costa Rica, la Costa Rica con su sistema hospitalario mejor preparado en toda Centroamérica. Ahí está, estuvo unos días con 1.500 casos diarios, más de 15 muertos diarios. Panamá,
Toda la región en este momento está en un contexto de cuarentenas y confinamientos nuevamente. ¿Por qué? Porque hay una segunda ola. Gracias a Dios, Manuel, y gracias a las decisiones del presidente Bukele y gracias a nuestro personal de salud, ¿verdad?, que se ha mantenido al pie del cañón durante la emergencia, nosotros hemos logrado contener el virus. Y si el virus viene en una segunda ola, ya tenemos nosotros más de 1000 camas UCI, ya tenemos nosotros varios hospitales temporales construidos, que no los teníamos. Entonces, eso era lo que nosotros necesitábamos, tiempo para prepararnos. Y ahora, ¿qué es lo que hacen ellos? Ya construimos los hospitales, ya construimos las instalaciones temporales. ¿Y ahora qué es lo que hacen los diputados? Negarle los votos al oxígeno, negar los votos para comprar medicamentos. Porque como no pudieron parar la construcción de los hospitales, entonces ahora la premisa es neguémosle el funcionamiento de esos hospitales para que la gente se muera y luego se vayan a quejar con el gobierno. Nosotros no vamos a permitir que eso suceda. Hay 2 puntos más que quiero abordar con usted. Sí. Un magistrado del Tribunal Supremo Electoral decía de que ya le solicitaron a Hacienda 5 millones extra para aplicar medidas de bioseguridad durante el proceso electoral del 28 de febrero y que ya hicieron la petición a Hacienda. ¿Cuál es la respuesta que tiene Hacienda? ¿Cuándo, digamos, ustedes le van a decir si efectivamente le van a poder otorgar esos fondos al tribunal o cuándo se los van a dotar? No he revisado, Manuel, la solicitud, no sé cuándo llegó. No tuve tampoco la oportunidad de ver la declaración que tú dices del magistrado, no sé de quién. Julio Olivo Granadino. Bueno, con el doctor o con el magistrado Olivo no he conversado del tema, no me ha llamado. Con algunos de los magistrados sí a veces tenemos conversaciones, ¿verdad? Porque ellos necesitan también presupuesto para las elecciones, pero con el señor Olivo nunca he tenido ningún tipo de contacto ni acercamiento, ¿verdad? Así que no sé si ya lo mandaron, digamos, no sé cuándo lo enviaron. ¿Qué dice usted cuando le dicen queremos 5 millones extra para el presupuesto electoral? Bueno, nosotros hay que revisar la solicitud, Manuel. Lo que yo sí he dicho, por ejemplo, es con deuda política. ¿vale? Yo tengo una posición con deuda política y les digo a los partidos, ¿de verdad ustedes creen que la población en este momento va a querer que les demos un anticipo de su deuda política? Yo creo que no. Lo prioritario es atender la emergencia. Si le preguntamos a la población si de verdad les entregamos deuda política a los partidos para que hagan campaña en plena emergencia, yo creo que nuestra población va a decir que no. Pero igual, ¿verdad? Si alguno quiere realizar la solicitud para el anticipo de la deuda política, tengo que revisarla y responderle en tiempo y forma, ¿verdad? Y eso vamos a hacer en su momento. Pero yo sí les hago un llamado a que si pueden no realizarlo, que no lo hagan. Ahí vamos a ver qué partidos políticos también están comprometidos y entienden cuál es la realidad de nuestro país en este momento y cuál es la prioridad. La prioridad para nosotros es atender la salud del pueblo y también la recuperación económica de nuestro país. Y pues evidentemente ahora que el Tribunal Supremo Electoral a través de Julio Olivo ha mandado la solicitud de 5 millones más para elecciones, pues vamos a revisar la solicitud y le vamos a responder lo que corresponde, ¿verdad? Así que yo no he tenido el privilegio, como te digo, Manuel, de revisar la solicitud de 5 millones más para el presupuesto de elecciones. Hay que ver en qué lo están justificando y para qué se necesita, ¿verdad? Y pues una vez revisado eso, pues se les va a contestar como debe contestárseles. Muy bien, ministro, le queremos agradecer que nos haya cedido parte de su tiempo en esta mañana de día lunes. Vamos a estar pendientes y dándole seguimiento también a los análisis que se van a hacer en la Asamblea Legislativa del Presupuesto General de la Nación 2021 y esperamos pues tenerlo a usted por acá para que sigamos hablando de las cifras y de las discusiones que se puedan generar en torno a este plan de gasto. Gracias, ministro, le deseamos que tenga buen día. Gracias, Manuel, gracias a toda la población que también nos sintonizó en esta mañana. Y pues les animo también a que estemos pendientes de lo que sucede en la Asamblea Legislativa porque es una temática que nos concierne a todos, ¿verdad? Son nuestros impuestos los que se están administrando y muchas de las decisiones que se van a tomar ahí afectan nuestra vida cotidiana. Así que les invito a que estén pendientes y que se informen, ¿verdad?, de cómo avanzan las discusiones del presupuesto general de la Nación. Muy bien, vamos nosotros a una pequeña pausa comercial, pero cuando regresemos vamos a tener más reportes de los equipos de Noticiero Hechos sobre el tráfico, vamos a hablar también sobre la jornada deportiva y también sobre el entretenimiento. Continúe con nosotros, somos Hechos AM. Volvemos.